Gracias a Dios y a todos ustedes, gracias por la invitación que me hicieron, que nos hicieron con mi esposa, aunque somos una sola carne. Amén, gloria a Dios. También con los hermanos somos una sola carne, un solo espíritu en Cristo Jesús. Hoy precisamente el Señor en la semana me daba la palabra para hablar este día acerca de la unidad. La palabra que Dios quiere que comparta con ustedes y que ustedes puedan guardar en su corazón es acerca de la unidad. Amén. Amén. Ok, cuando no hay música no alabamos a Dios. Okay. Debemos de alabarle en todo tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Hermanos, es tan importante y tan hermosa la unidad. La unidad hace que nosotros seamos poderosos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que aún la palabra no es de interpretación personal. Imagínense, aún eso no es solo para unos pocos. Todo tiene que ser y todo es en el reino de Dios para todos nosotros. Dios quiere que nosotros, y la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre acerca de nosotros como sus hijos, ¿cuál era? Padre, que ellos sean uno en nosotros como tú y yo somos uno. Entonces, ¿a qué se refería con eso? Que Dios quería que nosotros estuviéramos plena y completamente unidos. Plena y completamente unidos. Yo quiero hablarte, hermano, en este día, o la palabra de Dios me hace sentir que te hable que el poder que Dios nos da se ejerce en la unidad. En pocas palabras, la efectuamos o ejercitamos en medio de la unidad. Dios da poder a su pueblo. ¿Cuántos creen que tienen poder? ¿Cuántos aquí oran y la gente se sana? Oran por enfermos y la gente sana. ¿Cuántos lo hacen? Algunos, gloria a Dios. ¿Y cuántos están cantando y sienten que la presencia de Dios desciende? ¿Y cuántos otros lavan los baños y siente que el amor de Dios está ahí lavando los baños? ¿Cuántos han lavado los baños? Levante la mano. ¿A quién le ha tocado lavar baños en la iglesia? Al pastor, dice, a su esposa. Ahí está una hermanita que ha lavado los baños, ahí hay otra hermanita. ¿Qué se siente cuando se lava los baños? Cuando barres, trapeas el templo. Se debe de sentir la misma unción que cuando predicas. Se debe de dar con el mismo amor, con la misma devoción que si tú eres el que tocas la alabanza. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en todos nosotros porque somos una unidad. Y es tan importante el trabajo que se puede hacer en el baño como el trabajo que hago yo predicando la palabra de Dios. Amén. Porque todo lo tenemos que hacer para Dios, como para Dios y no como para los hombres, con amor. Amén. Yo quiero que vayamos juntos, por favor, en nuestras Biblias a Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Saque su Biblia. Algunos ya sacaron su celular. Gloria a Dios. Del versículo 8 al 12. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 12. Cuando lo tenga, diga amén. Hay gente que apenas va en Apocalipsis buscando Éxodo, pero dice amén. Por fe lo voy a encontrar. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano.
E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, pero por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de la otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu divina palabra, tu exquisita palabra. Tú quieres enseñarnos algo el día de hoy. Agradecemos estos 6 años de esta iglesia. Señor, bendice a cada miembro de esta iglesia, bendice al pastor y ayúdalos, Señor, y así como nos has ayudado a todos. Te agradecemos por todo. Amén. Aleluya. Que la palabra de Dios nos ilumine. Dice por ahí 6 años, se habla que es fácil, ¿no? Que es poco, pero realmente 6 años es mucho. En 6 años ya un niño sabe hablar, sabe caminar, sabe hacer ciertas cosas por sí mismo. Y si tú le enseñas a hacer cosas diferentes, a limpiar en la casa, a ir por el mandado, ese niño a los 6 años ya sabrá hacerlo, ¿no es cierto? Ok, ¿por qué digo esto, hermano? Algo que me impactó de esta lectura es que Moisés habla con Josué y le dice: mira, Josué, nos vamos a levantar contra Amalec. Bueno, él se ha levantado contra nosotros, pero vamos a darle batalla. Así que tú vas a ir a pelear al día siguiente contra Amalec. Pero, a ver, pongan atención aquí, por favor. Nos veo un poco distraídos. Yo sé que están discerniendo la palabra, se la están comiendo. Pero fíjese lo que sucede. Dice la palabra de Dios que Moisés da instrucciones al pueblo y le dice a Josué qué es lo que tiene que hacer. Y se lleva a Hur y se lleva a Aarón. Pero pasa algo curioso. Moisés dice: yo estaré levantando la vara. Y cada vez que él levantaba la vara de Dios, ¿qué era lo que sucedía con Josué? El pueblo de Israel, ¿qué le pasaba? Iban ganando la batalla. Amén. Pero Moisés dice en la Biblia que ¿qué le pasaba al tener la mano levantada mucho tiempo? Su mano se cansaba, así que la bajaba. Y cuando él bajaba la mano, ¿qué era lo que sucedía? Empezaba Amalec a ganar la batalla. Ahora, estaban ahí Aarón y también Hur. Y ellos estratégicamente ponen una piedra, sientan a Moisés. Y cuando Moisés levanta la mano, se las tuvieron levantadas hasta que llegó la noche, hasta que cayó la tarde. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo del Señor? Nosotros debemos de entender que hay gente que Dios pone para diferentes situaciones. Que como lo dice la Biblia, somos un cuerpo, pero cada uno tiene diferentes funciones. Y lo hemos escuchado y lo hemos oído muchas veces, pero pareciera que en el corazón de la iglesia muchas veces no se entiende esto a cabalidad. Y muchos tendemos a decir: bueno, eso que lo haga el pastor. ¿Y quién va a recoger las ofrendas? Pues que lo haga el pastor. ¿Y quién va a predicar? Pues predica bonito, que lo haga el pastor. ¿Y quién lo termina haciendo todo? Pues que lo haga el pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el don o el talento tan hermoso que Dios a ti te ha entregado, que muchas veces ni siquiera has descubierto? Dios es tan hermoso con esto, que hay cosas que Dios da como talentos especiales a las personas, talentos que muchas veces nos toca a nosotros descubrir porque están escondidos dentro de nosotros. Pero Dios es tan hermoso que hay trabajos que da, que no necesita que alguien venga del extranjero, o que venga un pastor especial, o que venga alguien con una unción diferente a decirte: en esto te quiere usar Dios. Hablemos del evangelismo, hablemos de la limpieza, hablemos de alabar a Dios abiertamente. ¿Cuántas cosas en realidad como iglesia es nuestro deber hacer?
Y no necesitamos que alguien imponga las manos sobre nosotros o nos declare proféticamente que esa es nuestra labor, porque hay mucho que hacer. Son muchas las obras que tenemos que tener. Y solo unidos, hermanos, podremos ser realmente la iglesia que Dios quiere que seamos. Solo si trabajamos unidos. Moisés nunca le dijo a Hur, Moisés nunca le dijo a Aarón: a ver, tráiganme una sillita, me voy a sentar y voy a levantar mis manos. Nunca lo dijo. Él nunca dijo: cuando yo tenga las manos levantadas, ustedes me van a tomar de las manos para que así ya no las baje. Tampoco lo dijo. Pero a Aarón y a Hur, conociendo de qué se trataba y cómo hacer las cosas, teniendo conocimiento de cómo podían ayudar a Moisés, fueron y lo ayudaron, buscaron la manera. El trabajo de nosotros, la vida del cristiano, todos tenemos un conocimiento general de quién es Dios, cuánto nos ama y lo que podemos hacer nosotros por la obra de Dios. Todos tenemos ese conocimiento. Cuando llegamos a la iglesia por un acto natural, cuando alguien nos habla de Cristo, a ver, ¿cómo se sintieron ustedes cuando les hablaron de Cristo por primera vez? Alguien que me dé un ejemplo por ahí. Hermanita, ¿cómo se sintió usted? Usted dijo: está bonito, voy a ir. No tengo nada que hacer el domingo, voy a ir el domingo a acompañar. ¿No? ¿Y cómo sintió? Mucha paz. Hermoso. ¿Qué pasa cuando sientes algo diferente en tu vida? Vas y lo comunicas con otros, ¿no es cierto? Y quisieras que todo el mundo experimentara esa bendición que tú has recibido. Y para esto, hermanos, Dios nos pone eso en nuestro corazón para que podamos compartir con otros y alivianar esa carga, para que no toda esa carga le quede solo a líderes de la iglesia, sino también a la iglesia en comunidad. Hay muchas cosas que puedes hacer. A veces, le voy a contar una anécdota rápido. Había una familia allá en Ecatepec. Uno de los miembros de mi iglesia, de la iglesia que yo pastoreo, pues vio de que sus hermanos y sus cuñadas se querían salir de esa iglesia. Y se le hizo fácil al hermano decirme: pastor, queremos un día que nos haga una reunión para la familia. Lo queremos invitar, vamos a hacer una comida y ahí predica usted, ¿qué le parece? O sea, hicieron plan con maña. Pero como Dios, que discierne los corazones y da sabiduría al que la pide, le pregunté al Señor: Señor, qué bonito, vamos a tener la reunión, ¿qué palabra me das para ellos? Y me dice: diles que se queden en su iglesia y que dejen de estar molestando. Y yo: perdón, Señor. Y le digo: o sea que para eso es la comida. Yo no había captado la idea del pastor, del hermano, pero ellos ya tenían un plan con maña, que yo llegara, me hablaran mal de su iglesia y que yo les dijera: no, hermanos, vénganse a la mía, yo los voy a cuidar, ese pastor malo no los merece. Porque la ovejita a veces es lo que quiere oír. Pero hasta eso, hermano, debe de haber unidad y respeto entre los pastores. Debemos de ser fieles a Dios, comprometidos con Él. Y aunque sean pocas las ovejitas que tengo, no voy a andar jalando de otro lado, porque también hay unidad en los pastores. No podemos quebrar el cuerpo de Cristo, y al ratito voy a hablar de eso. Hubo profecía: cuando el Señor Jesucristo fuera crucificado, ninguno de sus huesos serían rotos o quebrados, porque su cuerpo nunca será fracturado. Ahora, cuando fuimos a la comida, hermanos, ya tenían su plan, prediqué. Cuando terminamos, empezamos a comer y empezaron a hablarme mal de su pastor. Es que mi pastor ya tiene a sus elegidos, ya tiene a los santos que se van a ir al cielo con él, porque me estaban hablando mal, ¿no? Él ya tiene casi sus 144,000. Él ya eligió a los que han de ser salvos y a los que no. Y empezaron y los dejé que se desahogaran. Ya cuando terminaron de haberse desahogado me dicen: ¿y usted qué piensa, pastor? Y le digo que ustedes, como miembros de la iglesia, le digo, no se han dado cuenta la clase de pastor que tienen. Y me dice: ¿por qué? Y le digo: a ver,
así se los dije claro, ustedes se quieren venir conmigo. Pues sería bueno, pastor. Y le dije, con todo respeto, hermano, yo no me los llevaría a ustedes, porque el día de mañana van a hacer otra comida y van a invitar a otro pastor. Y le van a decir a ese pastor lo malo que soy. Entonces mejor ahí las dejamos. Y les dije, no se van a sentir mal, porque como yo ciertamente tenía cierta amistad con ellos, les digo, y ni quien los quiera en la iglesia, le digo, yo no los quiero en la iglesia, le digo, pero hay alguien que sí los ama, y es el pastor que Dios se los puso a ustedes. Dice, ¿cómo, pastor? Si él ya tiene sus elegidos. Le digo, sí. ¿Te has acercado? Le dije a una de ellas. ¿Te has acercado y le has preguntado al pastor en qué puedes trabajar? Le digo, pastor, no, yo no te estoy diciendo que tú me digas. Te estoy diciendo, le has preguntado. Tú has ido el acto de ir donde el pastor, estrechar su mano, decirle, hermano, que Dios lo bendiga, buenas tardes, buenos días, saludado cordialmente y decirle, pastor, quiero trabajar. ¿En qué área me pone? Yo soy tan fiel al Señor que si me pone a lavar baños, allí iré. ¿Has sido capaz de hacer eso? Y agachó la cabeza y me dijo, no, pastor. Entonces, ¿cómo sabes que ya no hay trabajo en la iglesia? No, pero es que, y le digo, no, ¿sabes o no sabes? Me dijo, no, ok. Y así empecé con cada uno de ellos. Y el varón, no, que yo, no, y empezó a quejarse del esposo de esta hermana, y le dije, mira hermana, haga una cosa, usted va entre semana al culto, y me dice, no, yo solo los domingos y solo entro y salgo, yo entro, oigo la predicación, y me voy para mi casa, no tengo nada que estar haciendo con esa gente. Y le digo, entonces, ¿para qué va a una iglesia? Si la iglesia es un cuerpo, si la iglesia es un rebaño, si la iglesia es una unidad, donde la sangre de Cristo se derramó por cada uno de nosotros, y que yo debo de ver a mi hermano como a mayor que a mí mismo. Entonces, en realidad usted no ha entendido lo que es una iglesia. Le voy a pedir un favor, le digo, vaya el miércoles a la iglesia y dígale, pastor, aquí estoy. Y es más, le digo, le aseguro que cuando el pastor lo vea entrar por la puerta, le va a decir, gracias Señor porque lo has traído. Y se le va a acercar a usted y lo va a bendecir. No, ¿cómo crees si él ya tiene que? No, hermano, hágalo, le digo. ¿Sabe qué hizo? Fue el miércoles con su esposa. Y llegó él de mala gana, de ahí refunfuñando, arrastrando los pies, diciendo, de segurito el pastor ni me va a tomar importancia, de segurito ni va a saber que llegué, de segurito, porque él me lo contó después. Y dice que en lo que iba diciendo eso así en el camino, lo vio el pastor y se le acercó y le dijo, hermano, qué bendición tenerlo con nosotros, siempre he deseado en mi corazón verlo entre semana y no solo los domingos, qué gusto, pase, siéntese. Dice que cuando vio eso el hermano, le dijo a la esposa, qué ingrato hemos sido. Entonces la esposa se animó y le dijo al pastor, pastor, ¿cómo está? Que Dios me lo bendiga, le dijo. Quiero ponerme a sus órdenes, pastor. Que usted me permita trabajar para la obra. Úseme, que Dios me use en mi vida. Y le dijo, hermana, le he estado pidiendo a Dios una maestra nueva de escuela dominical. Y yo sé que usted enseña bien a sus hijas. Me gustaría que usted trabaje con nosotros. Y así a toda esa familia el pastor le halló trabajo. Me dice el hermano que iba a la congregación de nosotros, pastor, de verdad, todos están trabajando ya en la iglesia. Y le digo, a ver, dígales que me preparen otra comida. Ahí nada más me quisieron preparar un café, porque ahí ya no querían quedar muy bien conmigo. Antes hasta carne asada, cuando querían apantallarme para que yo fuera su pastor, pero después con un cafecito. Y me dijeron, pastor, le damos gracias a Dios, porque hay cosas que no sabíamos que podíamos hacer. No sabemos para qué Dios nos quiere usar, y ahora Dios nos está dirigiendo. Y esa familia, ahorita la mujer ya es la directora de escuela dominical de esa iglesia.
El varón es el copastor de la iglesia. Y ya cuando ya están instalados les digo, oiga, ¿no se quieren venir conmigo? Le digo, hoy sí ya me los puedo llevar porque ya usted es maestra, le digo. Y al varón le digo, y usted ya es copastor, ya véngase conmigo. Y me dice, no, pastor. Dice, tenía razón. Y le digo, no es que yo tenga razón, es que la palabra de Dios lo dice. Hermano, hay tantas cosas que puedes hacer para la obra del Señor. No te ciegues oyendo la voz de Satanás que dice, es que el pastor solo tiene elegidos. Eso es mentira de Satanás, hermano. Hay 99 ovejas que están en el redil y tú te estás yendo como la oveja número 100, pero el pastor está pensando en ti. Pero el pastor está diciendo, ¿por qué esa hermana no se acerca? ¿Por qué ese hermano no se acerca? Dios te ha llamado a esta iglesia porque tiene algo especial para tu vida, pero tú tienes que dar tu vida como el Señor Jesús la dio, para que el Señor te pueda utilizar. Y para esto, hermanos, debemos de seguir el plan de trabajo que tuvo el Señor al venir a la tierra. ¿Cuál fue su plan de trabajo? Primero, no aferrarse a ser Dios. Para empezar, nosotros, si queremos trabajar en la iglesia, si queremos servirle a Dios, nuestro primer punto en el plan de trabajo debe de ser olvidarnos en nuestra posición social, olvidarnos quiénes somos, olvidándonos quiénes decimos ser. Porque a veces ni siquiera, hermanos, con todo respeto, ni una carrera hemos sacado, no hemos hecho mucho en la vida, pero nuestra estima está demasiado alta. Y a veces no es porque realmente nos sintamos mucho, es porque hemos sido dañados y hemos sido heridos. Y cuando hemos sido humillados tantas veces que nosotros nos hemos puesto en un nivel alto y decir, yo no le sirvo a nadie porque yo no soy sirviente de nadie. Cuando la palabra de Dios nos está llamando a servir en todo tiempo. Sabes, yo soy pastor, trabajo en una asociación que se llama Liga Bíblica. Es conocida a nivel mundial. Y a nosotros nos toca ir a dar conferencias, enseñanzas y muchas cosas a las iglesias. Y lo tremendo del caso es que, perdón la palabra que le puedo decir, el don pastor Eric, bien trajeadito, perfumadito, bañadito, porque tengo que ir presentable. Pero muchas veces me toca con mi esposa bajar 5 o 6 cajas pesadísimas que están. Y el último lugar que fuimos de reunión fue a un 5º piso. Y los hermanos veían cómo desfilábamos con las cajas. Y nadie fue para decir, ¿le ayudamos? Y no me quejo porque es mi trabajo. Y subimos con esas cajas. Y dimos la enseñanza y bajábamos con esas cajas. Porque algo que tenemos claro con mi esposa, que nosotros estamos para servir. Y que no me puedo enojar si me ayudan o no me ayudan con las cajas. No creo que fue indirecta porque hace rato me las traje. No. Pero estamos para servir. Porque Dios nos ha llamado a servir. Porque Él vino a dándole ejemplo de que siendo rey, vino a lavar los pies de sus discípulos. Vino a abrazar a un leproso. Vino a hacer tantas cosas. Y te voy a decir algo, hermano. Si nosotros no nos quitamos nuestro orgullo y nuestro título, nada vamos a poder hacer, ni siquiera unirnos con nuestros hermanos. Primera en Corintios, la Biblia nos habla de la unidad. Y la Biblia nos dice cómo Dios ve la unidad. ¿Qué es lo que piensa Dios de la unidad? ¿Cómo debemos de estar unidos? Aún para comer, dice, si tú vienes y traes comida aquí a la iglesia y la traes solo para comer solo, mejor, dice Pablo, ve y cómetela en tu casa. Si traes que beber y te lo tomas tú solo, mejor tómatelo en tu casa, dice Pablo. ¿Qué no tiene en casa donde comer y beber? Pero cuando vengas, dice la Biblia, a la casa del Señor, espera a tus hermanos. Comparte lo que tienes. Quiero decir esto para la gloria y honra del Señor. Hace unos días me tocó ir a un lugar y el pastor de esa iglesia que nos recibió se estaba arreglando ahí, nos estábamos arreglando en un cuarto,
y se estaba poniendo sus zapatitos. Y sus zapatos estaban rotos, hermano. Y le digo al pastor, va a ir me va a presentar ahí enfrente. Y me dijo, sí. Y le digo, oiga, pastor, ¿qué zapato calza usted? Y me dice, 9.5. Y le digo, igualito que yo, le digo. Y como yo había ido hasta Sinaloa, y le digo, hagamos una cosa, le digo, que me quito los zapatos. Le digo, pongas estos. No, hermano, que pongas estos, yo tengo otros ahí. ¿Y sabe usted qué es vestirse de negro con zapatos café? Si usted sabe, no pega mucho, porque lleva un par de café y un par de negro. Pero hermanos, nosotros debemos de compartir todo lo que tenemos. Dice la Biblia, si alguien te pide tu túnica, dásela. Si alguien te pide que lo lleves 1 milla, llévalo 2. Dios nos exhorta al trabajo, pero la única manera en que nosotros tendremos la capacidad de trabajar para Dios y para otros será humillándonos, sirviendo a los demás. Amén. Pastor, yo no tengo la capacidad. Yo te voy a decir algo. Hubo una vez, y este ejemplo es real, de un pastor del Salvador. Ya es pastor y tiene muchas iglesias, pero nos cuenta, este pastor fue mi pastor de jóvenes y nos contaba esta experiencia que vivió. Dice que iba pasando un día por la calle y vio entrar a una mujer muy hermosa al templo, una jovencita de su edad de él. Y así como entró la muchacha, así se fue detrás de él. Y que empezó a ir a la reunión, pero se dio cuenta que la muchacha era la hija del pastor. Agua, pastores, aguas. Y que entró, y que cuando vio de qué se trataba el asunto, que era una iglesia, dice, yo voy a conquistar a esa muchacha. Y él empezó a trabajar en todo lo que se trabajaba en la iglesia. Él era muy servicial. Y él cantaba porque los otros cantaban, leía la Biblia porque los otros la leían. Pero un día dice que se fueron a evangelizar. Y que cuando se fueron a evangelizar, hicieron un grupo y dijeron, a ver, ¿cuántos boletines quieres? ¿Cuántos volantes? Y decía uno, no, pues a mí solo dame 10. El otro, no, yo con 5. Y así cada quien pidieron volantes. Pero como él lo que quería era impresionar a la muchacha, le dijo, a mí deme 30 volantes. Y todos se le quedaron viendo, y la muchacha también, la hija del pastor. Y le dice, ¿cuántos? Dice, 30 volantes, por favor. Y que se los dieron. Y que cuando fue en el grupo, él se quería ir con ella, pero dijeron, varones con varones, mujeres con mujeres. Y él dijo, ay, estos cristianos y sus temas, ¿no? Entonces él fue a evangelizar. Y dice que agarró los volantes y que dijo, por aquí me escondo y los tiro. O sea, él no tenía temor de que lo que valía un volante, lo que costaba un alma. Y dice que cuando fue y vio una piedra, se agachó, y cuando estaba metiendo los volantes llegaron 4 borrachitos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y le dijeron, no, es que vengo a dejar estos volantes aquí por si alguien quiere que los agarre. Y dice, ¿de qué hablan? Dinos. Pues él no sabía evangelizar y dijo, no, pues es que, dice, no, dinos, a ver, tráelos. Y que ya ve cómo son los borrachitos, son bastante insistentes. Y que empezó él ahí con los borrachitos y le decían, léenoslo. Y dice, no, pues es que hablan unas cosas de Dios. Y que uno dijo, a ver, presta, yo lo voy a leer. Y se lo arrebató. Y que empezó el borrachito, y los otros borrachitos lo tenían abrazado al hermano y no lo dejaban ir. Y le decían, a ver, dice aquí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Y empezó a llorar el borrachito. Y que nos ha amado tanto que dio a su hijo unigénito. Y de ahí empezó a leer el otro texto bíblico, por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de Dios. Yo no quiero estar separado de Dios, dice. Y el borrachito, cuando terminó las 5 leyes espirituales, siguió leyendo y dice, aquí dice, a ver, todos repitan. Hoy en este día me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo Jesús en mi corazón. Y hizo toda la oración de fe para recibir a Cristo. ¿Quién cree que era el más quebrantado? El hermano que llevaba los volantes. Y dice él, yo empecé a llorar, dice, me sentí tan quebrantado, tan sucio.
y que necesitaba tanto ese perdón que cuando oré, dice, Cristo entró realmente a mi corazón. Dice, ya no me preocupó la muchacha, me enamoré de Jesús. Dice, pero ya tengo 3 hijos con esa hermana. Se casó con ella. Pero hermanos, aún un borrachito pudo evangelizar. Y este hombre hoy tiene varias iglesias. Tú también lo puedes hacer. Tú también puedes servir a otros. Pero repito, lo que necesitamos es humillarnos. Tanto Ur como Aarón, siendo los más allegados al pastor, a Moisés, tomaron sus manos y ayudaron a que las levantara. Ayudaron a mantener la gloria de Dios en alto para que hubiese el poder de Dios para ganar esta batalla, hermanos. Muchas veces el pastor no te va a decir que necesita una oración. Es más, ¿cuántas veces los pastores se nos ocurre decirle a la congregación, oran por mí? Yo creo que nunca. Hace unos días se acerca una muchacha de la iglesia así, con una gran pena. Me pone la mano en el hombro y empieza a cuchichear. Yo sabía lo que estaba haciendo. Cerré mis ojos y empecé a orar al Señor, a agradecer por esa oración. O sea, me salieron mis lágrimas. Cuando ella vio cómo Dios me estaba quebrantando, ella empezó a orar más fuerte y más fuerte. Y Dios la usó. Sentí como que me quitaron un bulto de mi espalda. Todo el cansancio, la fatiga que llevaba se me quitó. Y me dice, perdone pastor, pero llorando, me dice, pastor, perdóneme, le hacía, perdóneme por haber orado por usted. Y le digo, hija, dice la Biblia claramente, oremos los unos por los otros. ¿Cuántas veces Dios habla de la unidad dentro del cuerpo del Señor? Vamos a ver unos puntos por ahí, busquen en su Biblia por favor o en su celular. Amén, dicen. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? Me gusta mucho este texto bíblico y quisiera compartirlo, pero que se lo lleve bien grabado en su mente. Dice la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía. Esto es unidad. ¿Cuántas veces vemos en las iglesias? A mí me toca visitar iglesias. Ves que tal vez hay una hermanita que está acostumbrada a sentarse en esa silla y solo se sienta en esa silla, porque ahí es el único lugar donde llega la unción, y se sienta en esa silla. Pero llega una persona nueva, o a otro hermano se le ocurre ese día sentarse en esa silla, ¿y qué es lo que sucede? Se enoja y le dice, hermano, disculpe, ¿me podría permitir sentarme? Es que esa es mi silla. Amén. O a veces decimos, él es mi pastor, y no lo decimos porque sea el que lo pastoree, sino porque ya se lo adueñó.
Y no puede ver que alguien más pida consejería porque llega y se mete. Ay, pastor, yo también que creo que he sentido un dolor de cuello aquí, en la oreja, bien duro. A veces me duele la muela y hasta me sangra la nariz. Y es que es una gripa, creo yo, le dice. O sea, no tiene nada que decir, pero en realidad el problema es que ella se adueña de las cosas. O muchos miembros de iglesia que se adueñan de su liderazgo, de su trabajo en la iglesia, y no permiten que nadie más lo pueda hacer. Y si el pastor se le ocurre y dice: hermano, usted este domingo ya no se va a poner en la puerta, lo necesito, por favor que me ayude a los de la cocina allá atrás. Y casi le da un ataque cardíaco al hermano, un paro respiratorio, y dice: pastor, yo llevo ahí 10 años. ¿Cuántas veces vemos ese tipo de ejemplos en la iglesia? Que nos adueñamos aún de lo que no es nuestro, porque todo eso le pertenece al Señor. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Dios dice: ¿qué es tuyo realmente? Porque si nos ponemos a meditar, ¿qué es nuestro realmente? Nada de lo que poseemos es nuestro, porque Dios hizo todas las cosas. Si yo quiero unidad verdaderamente en mi iglesia, debo de ser humilde y quebrantarme. Debo de entender que nada de lo que hay es mío, que si Dios me pone o me quita en un lugar, Él sabe qué es lo que quiere hacer conmigo. Él quiere madurarme, Él quiere que yo entienda todos los trabajos que se pueden hacer en la iglesia y que no me quede perpetuamente en una sola área, porque si no, ¿cómo va a haber crecimiento en mi vida? Deja que Dios actúe en tu corazón. Si quieres unidad, vas a tener que dejar que Dios haga las cosas, que actúe en tu vida y que Dios cambie tu corazón. Amén. Dice aquí: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, eran de un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno o ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y las traían el precio de la heredad de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles y se los repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Leví natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. A eso le llamamos unidad. En otra parte de la Biblia nos dice: y eran de gran estima para los de la comunidad, los admiraban. Nosotros tenemos que llegar a ese punto, hermanos, que cuando estemos realmente unidos, cuando hagamos las cosas unidas, la gente que está a nuestro alrededor pueda recibir esa bendición y puedan amar al Señor como nosotros lo amamos, porque ellos están viendo el ejemplo puesto en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros nos unimos para servir al Señor, nosotros nos volveremos una fuerza que nadie podrá detener. Unidos nosotros y Dios, haremos proezas, porque Dios nos da el poder, pero a veces nosotros nos lo repartimos y cada quien agarra su cachito de unción de Dios y se la lleva para su casa. Pero si uniéramos todos esos cachitos, hermanos, podríamos ser ese cuerpo de Cristo que avanza y que nadie puede detener. Hablando de eso, quisiera que fuéramos a Efesios 2:6. Efesios 2:6. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios así: y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nuestra unidad es para el lado, para el que está a mi lado y para el que está ahí arriba, yo voy a tener lo que es la unidad perfecta. Imagínense, ¿qué pasaría? Ponga la mano sobre la persona que tiene a su lado. A lo mejor nunca has orado por esa persona. ¿Qué pasaría si ahorita pudieses hacer una oración? Me gustaría que le hicieras una oración a tu hermano. Hazla en este momento. A ver, todos, hagamos una oración por el que tenemos al lado. Ponga su mano sobre él. Señor, gracias te doy por esta congregación. Que tú traigas unidad a sus vidas, a sus corazones. Y que nada pretendan hacer solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Amén. Porque ¿qué es la base de la unidad de la iglesia sino Cristo mismo? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos estaba unificando a todos nosotros para que creyéramos una sola cosa y habláramos de una sola cosa. Si nosotros evangelizamos, nosotros hablamos de Cristo. Si nosotros hablamos de Cristo, solo existe un Cristo en la historia. Solo existe un Dios todopoderoso. Y si todos habláramos de Él, estaríamos verdaderamente unidos. Amén. Para esto yo le voy a pedir que busque otra vez, o que busque en su Biblia, Primera de Crónicas 12, 7 al 30. Vamos a leer los primeros versículos nada más. Primera de Corintios 12. Corintios, perdón. No, es Corintios. Perdón, fue un error. Primera de Corintios 12. Dice así, no quiero, 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Tú no te puedes sentir mayor que otro, porque el Espíritu que da ese don es el mismo. La fuente de todo lo que nosotros hacemos dentro de una iglesia siempre es la misma. Por eso nosotros no nos podemos sentir mayor o menor que nadie. Amén. Y para terminar, quiero compartir con ustedes, gloria a Dios, en el versículo 27 del capítulo 11:27 de ahí de Primera de Corintios. Dice de la siguiente manera: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.
Termino diciéndote esto, hermano. Dios nos ha dado poder a todos como iglesia. Pero si no hacemos este ejercicio unidos, va a ser muy difícil que seamos vistos bien en el pueblo, en la ciudad donde habitamos, aún con nuestra propia familia. Nosotros debemos de buscar la unidad en el Señor. Y esa unidad, para eso el Padre mandó al Hijo, para que nosotros por medio de Él pudiésemos encontrarla. Me gustaría que hoy que cumplen 6 años, que hoy que Dios les ha dado todo este tiempo, ustedes puedan bendecir este lugar, pueden bendecir a sus pastores y puedan bendecir este pueblo. Decía una vez un pastor, nos llamó a Liga Bíblica y dijo: hermanos, queremos que nos enseñen a evangelizar. En mi iglesia, dice, tenemos 200 miembros y tenemos 20 años. Y le dije: oh, tienen mucha gente. Y me dice: sí, hermano, pero es una vergüenza que con 20 años solo tengamos 200. Hermanos, los pastores, los líderes se esfuerzan, pero el resto de la iglesia a veces no ha comprendido la parte importante que son, y que ustedes deben de unirse para lograr los éxitos que Dios tiene soñados para este pueblo. A veces decimos: a Pasco para Cristo, pero solo lo vamos a lograr si nos unimos con el Señor y con nuestros líderes. Ponte de pie. Cuando yo era niño, en la iglesia se cantaba un coro muy hermoso que se llamaba Unidos, unidos, en su nombre unidos. ¿Cuántos han cantado este canto? No sé si se lo sepa la del teclado. Y si no, a capela. ¿Por qué no cierras tus ojos? Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de su amor y de paz. La gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial,
Queremos ser la respuesta a esa oración que tú hiciste al Padre, diciendo, Señor, que ellos sean uno en mí como soy yo, Señor, uno en ti. Hoy queremos unirnos, Señor, para que al cumplir más de 6 años en esta iglesia, para que en el 7º año, Señor, podamos trabajar todos unidos, sin sentirnos, Padre, con desprecio o indispensables, sabiendo que todos somos útiles en tus manos, Señor. Hoy como iglesia, Señor, te pedimos, Señor Jesús, que tomes en cuenta esta palabra, que tomes en cuenta esta oración y nos podamos unir todos, Padre de la gloria. Te amamos, Padre celestial, y agradecemos todo lo que nos has dado. Que como dice tu palabra, Señor, ninguno de nosotros piense en las cosas como cosa individual, sino que seamos todos uno en ti. Te agradecemos, Señor. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llevar de su amor y de paz. La gloria de Jesús, la gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de su amor y de paz. Gracias, bendito Dios. Te amamos y bendecimos, Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Dáselo fuerte, iglesia, al que vive. Una vez más el Señor confirma la palabra que leíamos en Crónicas, cuando la iglesia estaba unida. Dice, de esta manera vino un derramamiento de la presencia de Dios, de tal manera que los sacerdotes no podían ni ministrar porque la gloria de Dios llenaba toda la casa. La unidad, mis hermanos, Dios lo menciona porque sabe de la importancia y el poder. Lo dice en Eclesiastés, cordón de 2 dobleces, obviamente unido, ¿verdad? ¿Qué dice? No se rompe fácilmente, amén. Entonces es una exhortación una vez más a que permanezcamos en unidad.